Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28. 19 al 20. Vamos a leerlo mejor desde el 18. Jesús, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El otro es Juan capítulo 4, de Juan capítulo 8, disculpen, versículo 48 al 58. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 48 al 58. Dice así: No tenemos razón de decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conocen, que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero no lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿ya has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 11 al 12. 11 al 22, perdón. 11 al 12. 11 al 22. Dice, pero Moisés le dijo a Dios: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: Diles esto a los israelitas: El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: Yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo lo han maltratado los egipcios. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: El Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios.
Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Pero ya hará que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios. De modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina, a cualquier otra mujer que viva en su casa, objetos de oro y de plata, y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial y buen Dios, gracias, Señor, te damos por este tiempo que pudimos dedicar, Señor, a ti, para adorarte y para rendirte culto. Ahora, Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a prestar oídos, a prestar atención, con tal disposición de corazón, con tal docilidad, Señor, que podamos tomar en cuenta lo que tú nos dices para generar en nosotros obediencia, para que nuestro corazón sea pastoreado, para que nuestro corazón sea edificado, consolado, confortado, Señor, con tu palabra. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a ver con claridad nuestra propia condición, pero también lo que tú has provisto por nosotros en Cristo Jesús. Abre nuestros ojos, Señor, para que, como dice el apóstol Pablo, Señor, nosotros podamos ver cuán grandes son tus tesoros para con tu iglesia, cuán preciosos son las riquezas que tú nos has dado en Cristo Jesús, cómo tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice tu palabra. Y basado en eso, Señor, no confiados en nosotros, sino confiados en ti, podamos vivir, Señor, el llamado que tú nos has dado en las Escrituras. Amado Padre Celestial, te pido por mí, particularmente por el predicador de esta mañana, que tengas compasión de mí, Señor, a pesar de mi enfermedad, a pesar de la dolencia física que tengo en mi garganta, a pesar de cualquier otra dificultad o debilidad que tenga, Señor. Ten compasión de mí, Padre Celestial, y habla a tu iglesia. Obra, Señor, en medio de ella y edifícala. Permíteme, Señor, hablar con sabiduría, con pasión, con exhortación y con claridad, para que tu palabra sea expuesta. Como dice tu palabra, Señor, la exposición de las Escrituras abre los ojos. Abre nuestros ojos por la exposición, por la exposición de tu palabra. Y, Señor, te pido todas estas cosas por los méritos de Cristo. Amén. Y amén. Nosotros vivimos en una época y en una sociedad que está obsesionada con la autosuficiencia. De hecho, es bastante común encontrar personas repitiéndose a sí mismas frases como tú puedes, confía en ti mismo, sé positivo, confía en ti, ¿no? Tú puedes lograr todo lo que te propongas. Ese tipo de frases básicamente nos dicen que nosotros somos autosuficientes, que nosotros por nuestra propia voluntad y por nuestra propia fuerza podemos hacer lo que queramos. Pero los cristianos, cuando nos enfrentamos con el llamado de Dios, cuando nos encontramos con lo que Dios exige en su palabra y con los preceptos de Dios en su palabra, todos esos lemas se terminan derrumbando. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no somos lo suficientemente fuertes, ni lo suficientemente hábiles, ni lo suficientemente capaces para cumplir perfectamente lo que Dios dice en su palabra. Y aquí la pregunta, ¿qué pasa cuando realmente no eres suficiente? ¿Qué pasa cuando la carga que se coloca sobre tus hombros parece ser demasiado pesada? Hoy veremos, hermanos, que en la Biblia no nos dice tú puedes, no nos dice confía en ti mismo, no nos dice tú eres capaz, sino que realmente la Biblia nos dice algo mucho más poderoso que eso, sin negar la realidad, pero al mismo tiempo sustentando y resolviendo el problema. Y para esto está la historia de Moisés. Porque la historia de Moisés, hermanos, puede ser la historia de cualquiera de nosotros. La historia de alguien que se siente débil, alguien que se siente incapaz, alguien que se siente insuficiente. Alguien que siendo llamado a una tarea que sobrepasa sus propias fuerzas. Alguien que no cumple con sus fuerzas este llamado, sino que solamente lo puede cumplir por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, en esta mañana veremos cómo Dios trata con nuestra insuficiencia, dándonos mejores palabras y mejores promesas que las que nos puede dar este mundo. Veamos pues cómo Dios trata con nuestra insuficiencia. Y el primer punto que quiero desarrollar basado en este texto es, cuando yo soy insuficiente, Él es suficiente. Cuando yo soy insuficiente, Él es suficiente. Moisés hace una pregunta que representa a cualquier siervo de Dios en la historia
de la iglesia o en la historia de la redención, y es ¿quién soy yo? En este caso, uno podría hacer una paráfrasis de la pregunta de Moisés, es ¿quién soy yo para cumplir con aquello que tú me llamas a hacer? En el caso de Moisés es muy específico y se relaciona directamente con la tarea que él tenía que hacer. Él dice, ¿quién soy yo para presentarme delante del faraón y liberar al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo para lograr eso? La pregunta es, hermanos, ¿quién era Moisés? Moisés en este momento era un hombre olvidado en Madián. Era un pastor de ovejas, que dicho sea de paso, hermanos, los pastores eran personas de la más baja clase social. Eran personas que eran tan desconfiadas que ni siquiera se les permitía ser testigos en juicios. Moisés era un pastor en Madián. No era un libertador, no era un gorrera, no era un profeta, no era una persona inteligente, no era una persona grandemente dotada, no era ni siquiera una persona elocuente. Moisés no era nadie, hermanos, en el sentido estricto de la palabra. Y entendamos, hermanos, que la tarea no solamente era difícil para alguien como Moisés, sino que era difícil para cualquier persona. ¿Por qué? Porque Faraón era el rey más poderoso en toda la faz de la tierra e Israel eran sus esclavos, eran sus súbditos. Entonces presentarse ante el hombre más poderoso de la tierra y quitarle de sus manos toda su fuerza laboral, que de paso no tenía que pagarles porque eran sus esclavos, era una hazaña que a incluso un rey con todo un ejército se le sería imposible realizarlo. Y es aquí donde Moisés pregunta, ¿quién soy yo para cumplir con esta tarea? Pero esta realidad, hermanos, es cierta no solamente a Moisés, sino que también es cierta para cada persona que Dios llama a servir. Por ejemplo, nosotros encontramos en Isaías capítulo 6 que él dice, ay de mí, mis ojos han visto el rey de los ejércitos. O Jeremías que le dice al Señor, Señor, yo soy niño, yo soy un joven, no soy digno ni soy capacitado para esto. O como diría el apóstol Pablo, no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia. Ningún siervo del Señor, si es verdaderamente sincero y tiene su mente clara sobre quién es y quién es Dios y cuál es el llamado, nadie, hermanos, se ha sentido digno, capaz o suficiente para cumplir con esa tarea. Y esto tiene que ver precisamente con lo que nos dice, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pablo, refiriéndose a su propio ministerio, dice lo siguiente, y para esta tarea, ¿quién es competente? Para esta tarea, ¿quién es competente? Para la tarea de Moisés, Moisés era competente. Para nuestra tarea, ¿acaso somos competentes? Y aquí el punto, hermanos, es que Dios escoge lo incompetente, Dios escoge lo indigno, Dios escoge lo débil, Dios escoge hasta lo tonto, como dice 1 Corintios capítulo 1, para que toda la gloria repose sobre él y no sobre las habilidades de los hombres. Así que, hermanos, si tú te sientes incapaz, insuficiente, débil, tonto, bienvenido al club. Todos los siervos del Señor nos hemos sentido así y de hecho nos seguimos sintiendo así toda nuestra vida. Porque el momento que usted piense que realmente es capaz y suficiente en sí mismo, allí es donde realmente está en problema. Así que no se sienta como alguien extraño, no se sienta como alguien que no cumple con lo que está llamado a hacer. Porque la regla, hermanos, la regla es que nosotros seamos insuficientes en nuestra propia capacidad. Es que nosotros seamos incompetentes para cumplir a cabalidad la tarea que Dios nos llama. Pero la respuesta de Dios a Moisés no fue, tranquilo Moisés, yo te voy a transformar para hacerte competente. Ya verás, te haré un gran hombre de Dios, seré un profeta y un gran líder. Y si bien es cierto que Dios al final de cuentas capacita a Moisés, transforma a Moisés, hace que ese hombre que ni siquiera podía hablar ahora de un gran discurso al final de Deuteronomio, Dios capacita a Moisés. La realidad es que en este punto eso no es lo que Dios le dice. Dios le dice sencillamente, yo estaré contigo. Y esa es la gran promesa de Dios para Moisés. Básicamente Dios le dice, no te fijes en quién eres tú, fíjate que yo te voy a acompañar. No te fijes en tus debilidades, ni en tu insuficiencia, ni tu falta de capacidad. Fíjate que yo te voy a acompañar. Fíjate que yo te envío a cumplir con esta tarea. Y hermanos, yo no estoy seguro si Moisés entendía la dimensión de esta promesa. Y de hecho, yo no sé si estamos seguros nosotros
si entendemos la dimensión de esta promesa. El Señor estaba diciendo que en esta tarea que él tenía que realizar, poco importaba quién era él. Lo único que importaba es que Dios iba a estar con él. Y porque Dios iba a estar con él, todo lo que Dios había dicho se iba a cumplir al pie de la letra. De hecho, esto es tan importante, hermanos, y esto es tan precioso para el pueblo de Dios, que después que Moisés muere y Josué tiene que encargarse del pueblo de Israel y llevarlos a la tierra prometida y conquistar Canaán, ellos piden una sola cosa. Esa cosa es, te pedimos que Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. ¿Por qué? Porque si ellos sabían y reconocían de que si Dios estaba con Josué, entonces ciertamente ellos iban a cumplir lo que Dios había prometido. Ellos iban a conquistar Canaán y ellos iban a tener las promesas de Dios cumplidas para con él. Ahora, esto fue exactamente lo que sucedió. Esto fue exactamente lo que sucedió, hermanos. Dios estuvo con Moisés y Dios terminó sacando al pueblo de Israel de Egipto. Dios estuvo con Josué y Dios les dio la tierra prometida. Pero lo mismo nos dice el Señor a nosotros, por ejemplo en Mateo 28, versículo 20. Él nos dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero ¿qué es lo que dice antes? Vayan a las naciones y prediquen el evangelio a todos los lugares, haciendo discípulos. Y el Señor, después de dar esa tarea, ¿qué es lo que dice? Porque ustedes son capaces, porque ustedes son elocuentes, porque ustedes son mis discípulos. No, yo estaré con ustedes. Hermanos, esta promesa era una garantía de parte de Dios de que ciertamente, aunque Moisés era incapaz, aunque los discípulos eran incapaces, aunque Josué era incapaz, el hecho de que Dios estuviera con ellos lo hacía suficiente. Nosotros somos insuficientes, pero Dios nos da de su suficiencia. Si Dios está con nosotros, hermanos, como dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos ha dado una tarea y Dios nos dice, yo iré contigo, ¿quién puede ir en nuestra contra si es Dios el que va a nuestro favor? ¿Sabe una cosa, hermanos? Esta es una de las promesas más importantes en la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Dios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, siempre se enfrentó con cosas que eran incapaces de cumplir humanamente hablando. Cosas que eran imposibles razonarlas. ¿Cómo es posible que un pueblo esclavo sea liberado de Egipto? ¿Cómo es posible que sean liberados de la mano del hombre más poderoso del mundo sin ni siquiera levantar una sola espada? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo y cumpliré mi promesa. Entonces, hermanos, esta es la realidad para nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros para las tareas que Él nos ha encargado. Dios está con nosotros para el ministerio. Dios está con nosotros para el trabajo. Dios está con nosotros en el matrimonio, en la familia, en la crianza. Dios está acompañándonos a nosotros mismos. Nosotros no deberíamos vivir la vida pensando que nos valemos de nuestras propias capacidades. Nos valemos de que Dios está con nosotros, de que Él nos acompaña en todo lo que hacemos. Y a veces se nos olvida esa realidad. A veces se nos olvida, hermanos, que el Señor está allí acompañándonos en cada tarea, en cada cosa que hacemos, en cada llamado que Él nos ha dado particularmente. Él no te ha abandonado, iglesia. Él está contigo y por lo tanto tienes que confiar en Él, no en tu capacidad, sino en la presencia del Señor que te acompaña. Él está allí ayudándonos, mostrándonos el camino, formándonos y capacitándonos en todo momento. Pero esto no solamente se aplica a lo que somos, sino a cosas tan particulares como las cosas que decimos o sabemos. Esto se relaciona directamente con la tarea de Moisés. ¿Cuál era la tarea de Moisés? Llevar el mensaje de esperanza y salvación al pueblo de Israel. Y este es nuestro segundo punto. Cuando mi mensaje es insuficiente, su revelación es suficiente. Cuando mi mensaje es insuficiente, su revelación es suficiente. Para Moisés la tarea tenía ciertas dificultades en cuanto a información específicamente. Él sabía que tendría que presentarse ante el pueblo de Israel como una persona completamente extraña porque habían pasado 40 años. Básicamente él era un hombre que ya era desconocido en el pueblo de Israel. Y él debería presentarse mencionando a un Dios que ni siquiera sabían cómo se llamaba.
Y esto era muy importante, hermanos, porque en el contexto egipcio, el panteón, que es como decirlo, la familia de los dioses egipcios, era muy grande. Ellos creían desde el Nilo hasta el Sol, hasta el faraón, habían diferentes tipos de dioses, y todos los dioses tenían su historia, tenían su inicio, tenían su principio, incluso muchos incluso morían. Era una idea muy rara, pero sobre todo todos tenían un nombre. Entonces cuando Moisés tendría que presentarle, Dios me llamó a liberarlos, él dirá, bueno, ¿cuál es tanto? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el Dios que representas? De forma, hermanos, que para esta tarea era muy importante que Moisés se presentara con información clara sobre quién era el Dios que él representaba. Ahora la pregunta es, ¿cómo podría Moisés encontrar respuesta a esta pregunta? ¿Cómo Moisés podría responder esta pregunta? Porque, hermanos, la realidad es que en este momento de la historia Dios no se había revelado a través de su nombre. De hecho, Dios lo dice muy claramente. Si bien nosotros vemos en el libro de Génesis el nombre de Dios, Dios no se había revelado a Abraham, a Jacob, a Isaac a través de su nombre. Simplemente se había revelado como Dios de Israel y ya. En este momento Dios no había revelado su nombre, por lo tanto, no había como un libro en el cual Moisés pudiera consultar y encontrar ese nombre. Moisés necesitaba que Dios revelara su nombre para poder cumplir con su tarea. Él no podía decir que iba a investigar o que iba a buscar, no, era imposible, hermanos, que Moisés por sí solo tuviera ese conocimiento, tuviera esa dirección. Y esto no solamente es cierto en el caso de Moisés, es cierto también en el caso del creyente. Por ejemplo, hermanos, nosotros encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 19, que Pablo pide oración a la iglesia para que Dios le dé exactamente las palabras que debe transmitir. Dice, les pido que el Señor me conceda palabras. Esto significa que Dios conceda exactamente las palabras que tiene que transmitir. No solamente él quería ser bíblico y preciso porque ya tenía la revelación, sino que también quería ser relevante, quería ser específico y hasta si se quiere, profético en el sentido de hablar de una forma precisa y exacta en el momento que tenía que predicar el evangelio. Y lo mismo sucede, hermanos, con respecto al ministerio de la palabra. Por ejemplo, yo sé que yo tengo que predicar las escrituras, pero ¿cómo debo comunicar las escrituras? ¿Cómo debo presentar las escrituras? ¿Qué temas debo abordar y qué temas no debo abordar? ¿Qué temas debo manifestar en la iglesia y qué cosas debo profundizar en la iglesia? ¿En qué cosas tengo que ser un poco más rápido y en qué otras cosas tengo que ir más lento e ir detalle tras detalle? Son cosas que no sé, que solamente Dios, contestando la oración, puede guiar a su santo pueblo. Pero esto no solamente sucede, hermanos, referente a las palabras o a lo que nosotros tenemos que decir, sino también en cuanto a la dirección que necesitamos para la vida. Porque esto más que de palabras se refiere, hermano, al conocimiento que necesitamos. Nosotros muchas veces no sabemos qué dirección tomar. Muchas veces nosotros no sabemos qué camino deberíamos estar tomando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados en cuanto a nuestro conocimiento. Nosotros solemos tomar decisiones equivocadas y actuar de forma errática. Nuestra insuficiencia en cuanto al conocimiento de las cosas se evidencia de múltiples formas, pero en especial, hermanos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Porque muchas veces no sabemos qué decir, ni cómo decirlo, muchas veces tampoco sabemos qué decisiones tomar, ni cómo tomarlas. Pero para esto tenemos la revelación de Dios. Nosotros somos insuficientes en nuestra propia persona, ¿no? En nosotros mismos. No tenemos este conocimiento, pero Dios se revela, como se reveló a Moisés. En cuanto a esto mismo, el Señor revela su nombre a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Esto es, yo soy el que siempre he sido y el que siempre será. Soy el eterno, el inmutable, el que es sin principio ni final. Esta descripción, si bien es una descripción personal de parte de Dios, también es una descripción bastante contextual para un pueblo que vivía en Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque los dioses egipcios tenían principio y fin. Ellos nacían muchas veces porque un dios tuvo relaciones sexuales con otro dios, entonces así terminan naciendo ese dios y a final de cuentas después tiene problemas con otro y muere. Literalmente los panteones, tanto el egipcio como el griego como el romano, son seres humanos glorificados, son seres humanos con un poco más de poder de lo normal, pero siguen siendo
criaturas simples. Pero este Dios se presenta de una forma muy diferente a lo que ellos entendían en cuanto a esto. Y esto tiene mucha importancia. Esto lo vamos a ver dentro de 6 meses más o menos, cuando veamos las plagas de Egipto, cómo el Señor se revela superior a todo el panteón. Bueno, no todo, pero en gran parte del panteón egipcio. Dios es mucho más superior que cualquier otro Dios que se presente en la mente humana. Pero al mismo tiempo, Dios se revela no solamente como un Dios diferente a todos los demás dioses, sino que además se muestra cercano para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy el que soy, pero también dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, yo soy el Dios de tus antepasados. ¿Y por qué esto era importante, hermanos? Porque ellos conocían que la promesa del pacto, el pacto con el cual eran circuncidados los israelitas, la promesa era, yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. ¿Qué significaba eso? El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, era también el Dios de ellos. No simplemente soy el que soy, no soy simplemente el del principio y fin, soy un Dios personal para con ustedes, pueblo mío. Y al final después dice que Dios se revela aquí como atento a sus quejidos y sufrimientos, como el Dios que ve y como el Dios que oye, que sobre todo lo que ellos habían pasado, Dios estaba atento a sus sufrimientos y que habría de obrar con ellos para darles libertad y darles salvación. Ante las dudas de Israel y la insuficiencia del conocimiento de Moisés, Dios revela un mensaje relevante, personal, cercano para los israelitas. Dios les da palabras que llenan sus corazones de esperanza, de gozo en medio del sufrimiento. Dios se acerca y se revela. Y hermanos, esto es cierto no solamente para los israelitas, sino que es cierto para cada hijo de Dios. Dios habla a su iglesia. Dios se revela a su iglesia. Dios instruye a su iglesia. Dios guía a su iglesia. Y esto no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Salmo 32:8. Si puede, memorizas ese texto, hermano. Yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Nuevamente, lo repito, hermanos. Dios te dice, hermanos, en su palabra, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No tienes conocimiento, no sabes, Dios te instruirá. No tienes idea por dónde debes ir, no sabes qué decisiones tomar, Dios te mostrará el camino que debes seguir. ¿Te falta sabiduría? Él te dará consejos. ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo del porvenir? Él vela por ti. ¿Sí ven lo precioso que es esto? Hermanos, nosotros somos insuficientes en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera cómo debemos orar. Nosotros no sabemos qué decisiones tomar. Nosotros no sabemos cómo criar a nuestros hijos. Nosotros no sabemos. Yo no sé cómo guiar una iglesia, por ejemplo. Pero yo sí sé que tengo un Dios que me va a instruir, que me va a aconsejar y que me va a guiar. Yo no sé nada de esas cosas, pero sí sé que Él lo sabe todo. Que al tenerlo a Él, tengo la mayor guianza para mi vida, tengo la mayor de las sabidurías. Y en esto puedo descansar y reposar, que Dios me guía, Dios me instruye, Dios me aconseja, que Él se va a revelar a mí. No solamente, hermanos, a través de lecturas y predicaciones, Dios va a hablar en su palabra. Dios me mostrará claramente la dirección hacia la cual debería yo estar conduciendo mi vida. Por eso, hermanos, nosotros deberíamos orar sin temor alguno y con toda confianza. Señor, guíame. Señor, aconséjame. Señor, instrúyeme. Señor, habla a mi corazón. Habla a mi vida, habla a mi mente. Ilumíname, dame pensamientos, dame vida por tu palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido hacer eso. Dios lo hizo con Moisés, Dios lo hizo con Israel y Dios lo va a hacer contigo, querido hermano. Porque si tú eres parte del pueblo de Dios, esta promesa también es para ti. Pero ¿sabe una cosa? En ese mismo salmo, el Salmo 32:8, luego del Salmo 32:8 viene el Salmo 32:9. Y allí el Señor da una advertencia muy importante. Y Él dice, no sean como las bestias, es decir, no sean como el burro o como el caballo, que tienen que jalarlo con brida para que hagan caso. Es decir, el Señor te va a instruir, el Señor te va a guiar, el Señor te va a dar consejo y va a velar por ti. Pero debes tener un corazón dócil, hermano. Debes tener un corazón dócil y
tienes que tener una mente sabia para que el Señor te guíe. Es como el Señor dice en aquel salmo que ahorita no recuerdo: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en Meribá. Entonces el Señor promete instruirnos, promete guiarnos, y muchas veces lo hace, pero nuestro corazón no es dócil, y nuestros oídos son tercos para recibir la instrucción. Entonces, hermano, uno, en tu insuficiencia, Dios habla, Dios te da conocimiento, Dios te da palabra. Pero también ten en cuenta de que cuando Dios hable, tienes que estar dispuesto a escuchar. Escuchar realmente con un corazón dócil que busca obedecer y cumplir su palabra. Pero incluso teniendo todo este conocimiento, la tarea, hermanos, es bastante difícil. Y por esta razón no podemos llenar de temor. Ante esto, nosotros podemos llenarnos de inseguridad. Lo que Dios nos da es seguridad. No en nosotros mismos, sino en lo que Él hará. Y este es el tercer punto: cuando mi seguridad es suficiente, cuando mi seguridad es insuficiente, su obrar es suficiente. En los versículos 18 al 22, no se agrega otro asunto de parte de Moisés, sino que Dios toma la delantera y habla a Moisés. No obstante, no podemos perder de vista lo que presupone estos versículos. La presuposición que también tenemos que deducir de la historia de Moisés en general, como también del contexto inmediato de nuestro pasaje. Vamos a explicarlo de una forma más sencilla y clara. Moisés tenía una gran inseguridad en su corazón. Se sentía muy inseguro de cumplir con esta tarea. Tenía mucho miedo de cumplir esta tarea. De hecho, más adelante, eso lo vamos a ver la semana que viene, la discusión termina. La conversación termina con Moisés diciéndole: Señor, por favor, manda a otra persona. Porque se sentía demasiado inseguro en su incapacidad, en quién era, en todas las cosas. Pero Dios trata con su inseguridad. Para él pesaba más su incompetencia que la misma palabra de Dios. De la misma manera, hermanos, nosotros podemos tener muchísima inseguridad en nuestro corazón. Nosotros podríamos preguntarnos: ¿nos irá bien en el llamado que Dios nos ha dado? ¿Es la voluntad de Dios que nosotros vayamos por aquí? ¿Es esto lo que nosotros deberíamos estar haciendo? Incluso después de que Dios nos da claridad y nos revela su palabra, como por ejemplo el caso de Moisés, y le habló muy claro a Moisés, aún así, hermanos, nosotros podemos sentirnos inseguros porque depositamos nuestra confianza en nosotros mismos y no en Dios. Y en medio de la inseguridad de Moisés, es aquí donde brillan las palabras de Dios. Lo que el Señor hace en los versículos 18 al 22 es decirle lo que va a suceder. Dios le dice desde principio a fin lo que va a ocurrir, ¿no? Dice: tú vas a llegar al pueblo de Israel, los jefes te van a escuchar, los jefes te van a hacer caso, pero el faraón no los va a dejar ir, yo voy a tener que hacer uso de mi fuerza para que los deje salir, y finalmente ustedes van a salir, pero no solamente van a salir, sino que yo pondré gracia sobre ustedes para que sus vecinas, específicamente sus vecinas, les den oro, les den plata, les den sus pertenencias, y así ustedes despojarán al pueblo de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que Dios estaba diciendo con esto? Dios le dice todas estas cosas con lujos y detalles a Moisés para hacerle entender que todas las cosas que habían de acontecer en Egipto eran cosas que ya Dios tenía prescritas en su plan. El Señor se presenta en este sentido, en estos versículos, como el soberano sobre la historia, como quien tiene el poder sobre todas las cosas que van a acontecer. De hecho, esto es tan así, hermanos, que cuando Dios habla de este tema con Moisés, le dice: yo endureceré el corazón del faraón. Es interesante porque el Señor endurece el corazón del faraón, pero ablanda el corazón del pueblo de Egipto, de tal forma que ellos le dan regalos al pueblo de Israel. Entonces Dios orquesta tanto dificultades como facilidades. Dios endurece por un lado como ablanda por el otro. Dios se muestra como un Dios soberano que orquesta cada uno de los eventos que van a ocurrir en ese momento.
todas las dificultades que presenta Moisés, todos los inconvenientes que él tiene para sacar al pueblo de Israel de Egipto, todas esas dudas que pasaron por su cabeza, no estaban fuera del plan de Dios. Dios es soberano sobre lo que va a ocurrir. Entonces, ¿en qué debía basarse la seguridad de Moisés? ¿En su capacidad o en la dificultad de los eventos? No, en el hecho de que Dios había dicho lo que iba a pasar específicamente. Ahora usted pensará, bueno, pero es que Moisés la tenía fácil, ¿no? Porque Moisés sabe exactamente lo que va a suceder. Yo no tengo ni la más mínima idea de lo que va a pasar conmigo. Pero es que no se trata de que usted sepa todas las cosas que van a pasar. Porque de hecho, Dios no le dice toda la historia a Moisés. Dios no le dice a Moisés, por ejemplo, que va a pasar 40 años en el desierto, luchando con un pueblo sumamente terco, que querría después de haber sido liberado volver a Egipto. O sea, él no sabía eso. Y la realidad es que la gran mayoría de los profetas y la gran mayoría de los llamamientos que Dios da a los hombres no les dice lo que va a suceder en el futuro. Pero ¿sabe lo que sí les dice? Les dice que confíen en Él. Les dice que confíen en su soberanía. Les dice que confíen en que Él tiene el control sobre todas las cosas. Así que nosotros no necesitamos saber, hermanos, qué va a suceder. ¿Para qué necesitas saber tú? ¿Qué es lo que va a suceder contigo el día de mañana? Lo único que necesitas saber, hermanos, es que lo que sea que pase el día de mañana está dentro del plan de Dios. Y que Dios es más sabio que tú. Y que Dios cuida de ti. Y que Dios es soberano. Y que puedes confiar en Él. Por ejemplo, hermanos, a mí el domingo pasado me pasó algo. Que yo me tenía que ir a las 2 de la tarde de Calabozo. Y cuando voy a las 2:30 de la tarde, se supone que el autobús salía a las 3 de la tarde. Llego a la casa, como, llego a las 2:30. Cuando llego a las 2:30, el autobús salió. Entonces, bueno, me va a tener que quedar en Calabozo otro día más, bueno, todo así. Resulta que llevo un autobús que va para Caracas, bueno, de Caracas me deja en San Juan tengo que ir a Maracay, de Maracay tengo que ir a Valencia. Entonces, yo dije, bueno, me voy por fe, me voy por fe, hermanos. Y cuando me voy por fe, yo venía razonando en mi cabeza, hoy es domingo, no voy a conseguir dónde quedarme, no voy a conseguir autobús. O sea, no tiene sentido, humanamente hablando. ¿Ok? Y yo dije, bueno, voy a tener que decirle a la hermana Rosa a ver si tiene alguien que me ataje en San Juan de los Morros. De hecho, había visto un hotel que estaba al frente, bueno, al lado del terminal de San Juan. Para hacer el dilema corto, realmente sí me pude venir. O sea, en San Juan salió un autobús para Maracay, y en Maracay un carrito por puesto como a las 8 de la noche me llevó hasta casi a mi casa. Diría unas 5 cuadras de mi casa. Pero el punto es que yo estaba luchando entre la preocupación y la confianza. Estaba luchando entre qué voy a hacer si pasa todo esto, Dios tiene el control y sea lo que sea que me pase. Estoy en las manos del Señor, o sea, no tengo por qué angustiarme, no tengo por qué, no sé, llenarme de ansiedad, porque al final de cuentas, sea lo que sea que pase, el Señor me guarda y el Señor me protege. ¿Okay? Gracias a Dios tengo contactos, gracias a Dios había dinero también, si hay que pagar o sea, no tenía nada de qué preocuparme, iba muy tranquilo, dormido en el autobús. El punto aquí, de todo este tema, ¿no? Es saber, hermanos, que Dios tiene cuidado de nosotros, de que Él es soberano sobre nuestra historia, de que yo no necesito saber qué va a suceder el día de mañana para poder yo estar confiado en Él. Sea lo que sea que pase, Dios sigue siendo soberano y Él es el que cumple su propósito en nosotros. Y esto, hermanos, también debemos aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida y en todos los llamados que nosotros tenemos. Si el Señor nos llamó, por ejemplo, al ministerio de la palabra, o a ser anciano, o a ser diácono en su iglesia, ciertamente yo tengo que confiar en la soberanía del Señor. El Señor va a obrar por medio de mí, no por mí, sino porque Él me ha llamado a eso. Y por lo tanto, si me ha llamado a eso, yo soy un instrumento en sus manos, así lo le he dicho. Si Dios me ha llamado a liderar mi casa, a ser parte de lo que es la representación de Cristo en la iglesia, a ser cabeza de mi hogar,
El Señor me va a capacitar para eso. El Señor es soberano sobre eso también. Hermanos, cual sea el llamado que Dios nos ha dado, tenemos que entender de que la soberanía del Señor está sobre nosotros y Él gobierna sobre todas las cosas. Así que cuando nos sentamos inseguros, recordemos que tenemos un Dios que trabaja, que obra, que es soberano y gobierna sobre todas las cosas y que en Él debe estar nuestra seguridad. De esta manera, hermanos, en nuestra insuficiencia, el Señor es suficiente. En nuestra insuficiencia, el Señor es suficiente. Dios trata con nuestra insuficiencia, hermanos, en nuestra debilidad y en nuestra incompetencia, pero sobre todo en nuestro pecado. Hermanos, nosotros éramos incapaces de poder resolver el problema que teníamos con respecto al pecado. Nosotros mismos, al igual que el pueblo de Israel lo era, estábamos gobernados por el faraón de este mundo y éramos esclavos del pecado. ¿Qué podíamos hacer para encontrar libertad? ¿Qué podíamos hacer en nuestras propias fuerzas para poder ser rescatados de nuestra esclavitud y del yugo del faraón? Éramos incapaces, éramos insuficientes, no podíamos hacer nada para enmendar nuestra situación. Pero en nuestra condición, Dios levantó uno mayor que Moisés, mayor que Abraham, mayor que Isaac y mayor que Jacob. Uno que sería la provisión completa para toda nuestra incapacidad e insuficiencia. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Él vivió perfectamente, Él vivió íntegramente, Él vivió en completa y perfecta santidad y pagó el precio por nuestros pecados al morir en nuestro lugar en la cruz y resucitar en justicia y en victoria. Es decir, hermanos, cuando nosotros éramos insuficientes, Cristo fue suficiente. El Evangelio nos dice, hermosamente nos revela el Dios que nuestra insuficiencia provee suficientemente de su gracia. ¿Y qué diremos, hermanos? ¿Acaso esa gracia ha dejado de estar presente para nosotros? ¿Acaso se quedó estancada en la cruz? Hermanos, nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados son muchos, pero su gracia en Cristo es suficiente. En nuestra insuficiencia, Cristo es suficiente. Aunque nuestras fallas sean muchas, su gracia es mayor. Y eso es lo que hoy quiero decirles a ustedes, hermanos. El Evangelio nos revela al Dios y no importa cuán incapaces o insuficientes seamos, Él provee todo lo que nosotros necesitamos. Esa es la realidad. Para nuestra santificación, para nuestra vida diaria, para lo que sea que Él nos haya llamado. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuán asombrosa, Señor, es esa verdad que hemos visto hoy, Señor, en este texto. Cuán asombrosa es esa realidad que hemos visto, Señor, en nuestras propias vidas incluso. De que realmente, Dios, tú no ocultas nuestras debilidades, tú no ocultas nuestra insuficiencia, nuestro pecado, nuestra incapacidad, sino más bien tú, Señor, nos cubres con tu gracia. Nosotros cometemos muchos errores, Señor. Pecamos con nuestros labios, pecamos con nuestras acciones. Somos incapaces de hacer las cosas de una forma perfecta, de una forma realmente agradable delante de ti. Pero tú, Señor, provees todas las cosas para que hagamos eso que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente de que tú, Señor, estás con nosotros, de que tú, Señor, nos instruyes y nos guías, de que tú, Señor, con tu soberanía, cuidas de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a confiar en que, aunque nuestros pecados son muchos, tu gracia, Señor, es mayor. Que nosotros podemos descansar en el Dios que ha muerto y resucitado en nuestro favor, a pesar de que nosotros no podíamos hacer nada. Tú, Señor, te revelas a través de esto. Así que, Señor, ayúdanos a confiar plenamente en esto. No confiar en nuestras obras, sino confiar en Cristo, confiar en su obra por nosotros, en su amor por nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, puestos de pie.